Existe una estructura antigua que desafió toda lógica constructiva de su época. Una torre que alcanzaba alturas que parecían imposibles con la tecnología disponible hace miles de años. Durante siglos, los académicos la consideraron un mito, una leyenda sin fundamento histórico, pero investigaciones recientes han revelado algo sorprendente. No solo fue real, sino que su construcción fue un logro de ingeniería tan avanzado que rivaliza con nuestras estructuras modernas. Los arqueólogos realizaron un experimento revolucionario. Tomaron arcilla de la región mesopotámica, moldearon ladrillos siguiendo las especificaciones antiguas y los sometieron a pruebas de resistencia. Un ladrillo común, sin tratamiento especial, se fracturaba bajo apenas 400 kilogramos de presión. Con esa resistencia limitada, la altura máxima posible sería de 150 metros, pero entonces aplicaron el método descrito en los textos antiguos: calentamiento intenso. Llevaron los ladrillos a 800 grados centígrados durante 12 horas consecutivas. El resultado fue transformador. Esos mismos ladrillos ahora resistían 3.000 kilogramos de presión. Con esa capacidad de carga, los cálculos indicaban que era posible construir una estructura de hasta 3 kilómetros de altura. La torre que se describe en los registros antiguos, con sus 2.448 metros, estaba completamente dentro del rango de lo posible. Era como apilar 3 de los edificios más altos del mundo moderno, uno encima del otro. Lo más asombroso era que todo esto podría haberse logrado sin grúas modernas, sin acero, sin concreto armado, solo con ladrillos de barro, fuego y una sustancia pegajosa que brotaba naturalmente del suelo de Babilonia. Pero surge una pregunta aún más intrigante. ¿Cómo coordinaban a 100.000 personas trabajando simultáneamente en una obra de esa magnitud? La construcción duró 43 años. Más tiempo del que muchas personas dedican a trabajar en toda su vida. Pero lo verdaderamente impresionante no era la duración, sino la organización logística de una fuerza laboral masiva trabajando en perfecta sincronización durante 4 décadas. Los trabajadores estaban divididos en grupos de 1.000 personas cada uno. Cada grupo tenía su propio supervisor responsable de coordinar las tareas. El sistema operaba en 3 turnos rotativos. Mientras unos dormían, otros transportaban ladrillos. Mientras otros descansaban, un tercer grupo continuaba la construcción. La obra nunca se detenía. No había descanso en sábados ni en días considerados sagrados. Era una máquina humana funcionando 24 horas al día, sin interrupciones. La logística de alimentación era brutal en su complejidad. Cada trabajador necesitaba comer 3 veces diariamente. Esto significaba preparar 300.000 comidas cada día. Panaderos, cocineros y sus asistentes trabajaban exclusivamente para alimentar a los constructores. El agua provenía del río Éufrates, transportada en vasijas de cerámica cargadas sobre las espaldas de animales de carga y esclavos. Las muertes eran una constante inevitable. Caídas desde grandes alturas, aplastamientos por ladrillos, agotamiento por el calor extremo del desierto. Los registros históricos estiman que aproximadamente 10 personas morían diariamente durante toda la construcción. En 43 años, esto significaba más de 150.000 muertes. Cada nivel de la torre fue literalmente construido sobre sangre y sacrificio humano. Los cuerpos de los fallecidos eran enterrados en las propias cimentaciones, como si sus espíritus debieran sostener eternamente la estructura. La torre no era simplemente una pila de ladrillos apilados. Era una estructura arquitectónica compleja, con cámaras secretas, corredores intrincados y escaleras que formaban un laberinto vertical. Cada uno de los 7 niveles tenía una función específica y propósito distinto. La base medía 90 metros de cada lado, ocupando casi una manzana urbana completa. El primer nivel
Con 50 metros de altura, albergaba almacenes gigantescos. Allí se guardaban reservas de alimentos, agua, ladrillos y betún. El segundo nivel era residencial. Dormitorios para los maestros constructores y sus familias. Sí, personas vivían dentro de la torre durante toda la construcción, generación tras generación. Del tercero al quinto nivel se ubicaban los talleres y oficinas de producción. Herreros forjaban herramientas, carpinteros preparaban moldes y estructuras de madera, alfareros producían recipientes y vasijas. El sexto nivel era el más misterioso de todos. Contenía cámaras religiosas donde mujeres participaban en rituales para bendecir la construcción. Arqueólogos descubrieron descripciones de estos rituales en tabletas cuneiformes antiguas. Las mujeres danzaban desnudas alrededor de fuegos sagrados, pidiendo protección divina para que la torre alcanzara los cielos. El séptimo y último nivel sería un observatorio. Allí, sacerdotes estudiarían los movimientos de las estrellas y se comunicarían con las deidades. Las paredes internas estaban cubiertas con betún pulido, creando superficies negras y brillantes que reflejaban la luz de las antorchas, creando una atmósfera mística. Pero ¿cómo transportaban materiales pesados a esas alturas imposibles sin elevadores modernos? La vida de los operarios era brutalmente difícil. Se despertaban a las 4 de la mañana, comían pan duro con cebolla y luego ascendían cientos de metros cargando ladrillos de 15 kilogramos. Esta era la rutina diaria que mataba a hombres constantemente, pero nunca faltaban voluntarios. ¿Por qué? Porque pagaban en plata. Un operario de la torre ganaba en un mes lo que un agricultor ganaba en un año completo. El trabajo comenzaba antes del amanecer para evitar el calor abrasador del desierto. Cada hombre cargaba 2 ladrillos simultáneamente, subiendo por rampas en espiral que rodeaban la torre, sin protección, sin equipos de seguridad modernos. Un paso en falso significaba muerte segura. El sistema de cuerdas y poleas era revolucionario para su época. Utilizaban troncos como poleas y cuerdas tejidas con fibras de palmera. Para izar cargas más pesadas, 50 hombres tiraban juntos, coordinados por un capataz que marcaba el ritmo golpeando un tambor. Cuando el ritmo se aceleraba, significaba que alguien importante estaba subiendo. Cuando se detenía abruptamente, todos sabían que alguien había caído. Por las noches dormían en tiendas alrededor de la construcción. El olor a sudor, betún y muerte flotaba permanentemente en el aire. Pero había algo peor que el cansancio y el peligro constante. Había algo que aterraba a todos: el miedo al día en que nadie más podría entenderse mutuamente. Ese día llegó en la mañana del año 46 de construcción. Los operarios subieron como siempre, cargando ladrillos y betún. De repente, algo inexplicable sucedió. Un maestro constructor gritó una orden a su ayudante. El ayudante lo miró confundido, no entendía nada. Era como si el maestro estuviera hablando una lengua completamente diferente. En minutos, el caos total se apoderó del cantero de obras. Nadie entendía a nadie más. Las órdenes se convirtieron en ruido incomprensible. Los maestres constructores gesticulaban frenéticamente, intentando desesperadamente hacerse entender. Los operarios soltaban herramientas, aterrorizados. Algunos creían que habían quedado sordos, otros pensaban que era una maldición divina. El pánico fue inmediato y generalizado. Un grupo de trabajadores en el sexto nivel no comprendió la alerta sobre una viga suelta. 5 hombres murieron aplastados. En la planta baja, cargadores soltaron las cuerdas que suspendían toneladas de material. La caída mató a docenas de personas. En cuestión de horas, siglos de conocimiento técnico acumulado se convirtieron en confusión total.
Las consecuencias fueron devastadoras. Familias no se reconocían mutuamente por el habla. Maridos no entendían a sus esposas. Padres no comprendían a sus hijos. Grupos comenzaron a formarse según similitudes lingüísticas. En 3 días, de los 100.000 trabajadores, quedaban menos de 1.000. El resto huyó, formando caravanas que partían en todas las direcciones. La mayor obra de la humanidad fue abandonada de un día para el otro. Pero lo más intrigante es que tenemos pruebas físicas de que esto realmente sucedió. ¿Por qué construir tan alto? La versión oficial dice que querían alcanzar los cielos por orgullo, pero documentos cuneiformes revelan motivaciones más complejas y profundas. El trauma del diluvio, ocurrido apenas 130 años antes, aún atormentaba a los sobrevivientes. Nimrod, nieto de Noé, había perdido decenas de parientes en esas aguas devastadoras. Su obsesión no era simplemente poder, era supervivencia. Está escrito en una tableta encontrada en 1922. Nunca más seremos atrapados desprevenidos. La torre funcionaría como refugio en caso de una nueva inundación. Con 2.400 metros de altura, ni el diluvio más catastrófico imaginable alcanzaría la cúspide. Pero había otro propósito, aún más ambicioso. La torre sería una antena cósmica. En la cúspide, sacerdotes recibirían mensajes divinos sobre catástrofes futuras, como un informante privilegiado en los mercados financieros que sabe cuándo vender antes del colapso. Ellos tendrían conocimiento anticipado de sequías, plagas, invasiones. La información es poder, y el poder absoluto era el objetivo final. Había también un aspecto práctico: visibilidad. Una estructura de 2.400 metros sería visible desde cualquier punto de Mesopotamia. Las caravanas perdidas en el desierto la usarían como referencia. Los ejércitos enemigos pensarían 2 veces antes de atacar una civilización capaz de tal hazaña. Era la demostración suprema de poder en la antigüedad. El mayor misterio de la torre no es cómo fue construida, sino cómo desapareció. Una estructura de 2.500 metros de altura, con base de 90 metros cuadrados, no simplemente se desvanece, pero fue exactamente lo que sucedió. Donde debería haber la mayor montaña de escombros en la historia, hay solo nada. Existen 3 teorías principales. La primera, terremoto catastrófico. Mesopotamia se encuentra sobre placas tectónicas activas. Un temblor de magnitud 9 podría derribar la torre, pero los terremotos dejan escombros, montañas de escombros. No hay registro geológico de un terremoto de esa magnitud en esa época. Segunda teoría, desmontaje gradual. Después de la confusión de lenguas, pueblos locales habrían robado los ladrillos para construir otras ciudades. Tiene sentido, los ladrillos de calidad eran valiosos. Pero 600 millones de ladrillos abasteceríamos construcciones durante siglos. Los arqueólogos deberían encontrar esos ladrillos dispersos por toda la región. No los encuentran. Tercera teoría, la más controvertida: desintegración divina. Algunos textos antiguos mencionan fuego del cielo y la torre que se convirtió en polvo en una sola noche. Científicamente imposible, tal vez, pero es la única explicación que justifica la ausencia total de vestigios, como si la materia simplemente dejara de existir. Lo que sabemos con certeza es que algo extraordinario sucedió, y las expediciones modernas aún buscan respuestas. En el último nivel de la torre, a 2.400 metros de altura, existía una cámara que pocos conocían. Ni siquiera los constructores tenían permiso para entrar. Solo los sumos sacerdotes y sus sacerdotisas vírgenes podían acceder. Lo que sucedía allí dentro era el secreto mejor guardado de Babilonia. Textos cuneiformes recientemente descifrados revelan algo impensable. Intentaban abrir un portal, no metafóricamente, literalmente. Creían que en la altitud correcta, con los rituales apropiados, podrían rasgar el velo entre mundos.
Donde el cielo toca la tierra, los dioses caminan entre los hombres, decían los escritos. El tope de la torre era una máquina cósmica. Un círculo de obsidiana pulida de 30 metros de diámetro, cubierto con símbolos astronómicos. En el centro, un altar de oro macizo, donde vírgenes danzaban desnudas bajo la luna llena. La sangre menstrual era recolectada y mezclada con mercurio líquido, creando un espejo mágico que supuestamente mostraba otros mundos. Varias sacerdotisas enloquecieron. Los reportes hablan de mujeres que vieron demasiado y nunca más hablaron coherentemente. Una de ellas, antes de lanzarse desde la torre, gritó: «¡Vienen! ¡Las estrellas tienen ojos!». Su cuerpo nunca fue encontrado. Testigos juraron que se desintegró en luz antes de tocar el suelo. La confusión de lenguas podría no haber sido castigo divino. Tal vez lograron abrir el portal y algo pasó a través de él. Los constructores de la torre descubrieron algo que la humanidad tardó milenios en redescubrir. No era magia negra ni conocimiento alienígena, era química pura y comenzaba con algo que parecía lodo común del río Éufrates. Primero moldeaban ladrillos con arcilla especial, no cualquier arcilla, sino una mezcla encontrada únicamente en esa región. Luego venía el secreto. En lugar de secar al sol, como hacían con casas comunes, colocaban los ladrillos en hornos gigantescos. Temperaturas de 800 grados centígrados transformaban la estructura molecular de la arcilla. El ladrillo se convertía prácticamente en piedra. Pero el verdadero truco estaba en el adhesivo. Usaban betún natural, un petróleo pastoso que brotaba del suelo en pozos negros. Cuando se calentaba, el betún penetraba los poros de los ladrillos, creando una unión más fuerte que el cemento moderno. Arqueólogos encontraron ladrillos de la torre aún pegados después de 4000 años. Intentaron separarlos con martillos y no pudieron. Cada ladrillo pesaba 15 kilogramos y medía dimensiones específicas. Para construir la torre completa necesitaban 600 millones de ladrillos. La producción era industrial, 50.000 ladrillos diarios, 365 días al año. Los hornos funcionaban sin parar, consumiendo bosques enteros como combustible. Pero toda esa tecnología habría sido inútil sin resolver un problema crucial: cómo elevar ladrillos de 15 kilogramos a 2 kilómetros de altura.